Hola a todos, buenas tardes. Soy Javier Turrado Garrido y hoy os voy a hablar un poco sobre el fracaso y el abandono escolar. Bueno, para situarnos un poco en el tema, he empezado haciendo unas pequeñas definiciones tanto de fracaso como abandono escolar. Bueno, el fracaso es cuando el alumno tiene dificultades para alcanzar los objetivos marcados por el sistema educativo, es decir, el alumno intenta alcanzar esos objetivos mínimos, pero no lo consigue, ¿no? En cambio, el abandono es cuando termina la educación obligatoria, pero no sigue estudiando. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, pues creo que es un aspecto fundamental para un futuro docente, ya que queramos o no, pues directa o indirectamente, cumplimos una función importante en este problema actual, ¿no? Y creo que el fracaso y el abandono escolar pues es un problema actual del sistema educativo español, en el cual hay que estar muy bien informado para intentar colaborar lo máximo posible, ¿no? Bueno, los artículos que yo he trabajado pues son intervenciones dirigidas a la prevención del fracaso y el abandono escolar, la política de lucha contra el fracaso escolar y 3 medidas de eficacia segura contra el fracaso escolar. Esos son los tres artículos que yo he trabajado. Bueno, el artículo 1, intervenciones dirigidas a la prevención del fracaso y abandono escolar. Bueno, pues el fracaso escolar puede definirse como la situación del alumno que intenta alcanzar los objetivos mínimos educativos de la ESO, pero no lo llega a conseguir, ¿no? Sobre todo en la introducción, pues este artículo narra, sobre todo, define claramente lo que es el fracaso, ¿no? Y la diferencia con el abandono escolar, ¿no? Luego, algunos de los indicadores previos que marca este artículo sobre el abandono escolar son la recepción y la falta de asistencia en el curso, ¿no? Y sobre todo al principio de este artículo hay un dato que a mí me llamó bastante la atención, que lo hace el Consejo Económico y Social en 2009, y dice que, pues eso, que el 88% de los alumnos que abandonan habían repetido algún curso alguna vez y el 91% presentaban faltas de asistencia no justificadas durante ese curso académico. Algo que a mí, pues bueno, pues me llamó la atención bastante. El artículo, pues, es que narra diferentes causas del fracaso escolar y el abandono, ¿no? Diferentes motivos por el cual un alumno llega a ese fracaso escolar o incluso a ese abandono de los estudios, ¿no? Bueno, pues narra que al principio, pues que el entorno en el que vive el alumno, el autor piensa que es una pieza fundamental para ese desarrollo de comportamientos y actitudes. Bueno, luego, otro aspecto fundamental es la institución escolar. Describe como que las escuelas, las medidas que proporcionan son insuficientes, ¿no? Y muy poco personalizadas. Cada alumno tiene sus problemas y hay que intentar esas personalizarlas un poco más, ¿no? Luego la situación familiar, donde recalca que la situación económica de la familia puede influir bastante en esa educación, en esa estabilidad educativa. Y luego las relaciones interpersonales con tu familia también puede ser un aspecto muy importante a la hora de este fracaso escolar, ¿no? Los grupos de iguales, las influencias al final te hacen tomar decisiones que quieres o que tú no quieres, pero hay momentos en la vida en los que tú tienes que tomar tus propias decisiones. Entonces, si estás un poco influenciado, puedes llegar a tomar otras decisiones que no son convenientes para ti, ¿no? Y al final, sobre todo, el propio alumno, ¿no? El propio alumno, la actitud del propio alumno frente a la escuela es un aspecto muy importante que ayuda mucho a combatir ese fracaso escolar y abandono, y sobre el que hay que trabajar muchísimo, ¿no? Bueno, como solución, ante todo, pues pone que una solución global sería que todas estas causas por las que se llega a este fracaso escolar, pues se juntasen y trabajasen juntas, no coordinadas. Actualmente lo están haciendo, pero cada uno un poco por su cuenta, y lo que el autor dice que si coordinadas, los agentes implicados, pues sería una manera global de intentar solucionar este problema. Bueno, los objetivos del artículo. El objetivo es realizar una revisión de los resultados de los programas de intervención relacionados con el fracaso y abandono escolar, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Y gracias a esto, pues ofrecer información a profesionales de las diferentes propuestas llevadas a cabo por intervenciones futuras. Bueno, se realiza un método que, para llevar a cabo este objetivo propuesto, pues se realiza una revisión de la literatura entre los años 2002 y 2010.
En un principio fueron un total de 15 artículos los que se juntaron para realizar este artículo, ¿no? En concreto. Por ciertas causas de universidades, ciertos factores, pues al final se quedaron en 9 artículos. 5 de ellos realizados en España y 4 de ellos realizados en Estados Unidos. Bueno, las características de los programas eran, pues, los objetivos al final eran diferentes, pero parten de un mismo propósito, ¿no? Que es al final reducir esa tasa de fracaso y escolar y que ello conlleva un incremento de la asistencia, ¿no? A clase. Había intervenciones variadas, pero se observaba en la mayoría aspectos muy marcados y muy relacionados unos con otros, ¿no? Que era el refuerzo escolar, la actitud tutorial, la intervención familiar, bueno, ciertos factores, ¿no? Y luego todos los artículos pues estaban entre 13 y 16 años, ¿no? Y se observaba que la mayoría de artículos muestran resultados favorables, ¿no? Bueno, aquí lo tenéis, que no había pasado, pero bueno, ahí lo tenéis. Algo que a mí me sorprendió, que la mayoría de artículos pues muestran resultados favorables, ¿no? Luego hace una discusión donde se observa que todos los programas aquí expuestos pues presentan resultados tras su aplicación bastante favorables en su mayoría, no al completo, pero sí en su mayoría, y se puede observar que la mayoría de ellos incluyen todos los agentes implicados en el fracaso y abandono escolar, lo que hemos dicho antes, todos esos agentes implicados, coordinados para trabajar juntos frente al problema, no cada uno a su manera. Y luego los programas aquí presentados están relacionados con actividades dedicadas al refuerzo académico, la planificación y organización del tiempo y la acción tutoral, junto con contratos conductuales en los que dichos jóvenes manifiestan su implicación y compromiso con el programa. Y bueno, luego el autor hace una pequeña conclusión donde seguimos muy por debajo de la media europea respecto a las competencias básicas, por lo que dichos resultados reflejan la necesidad de crear intervenciones, ¿no? Y las diferentes alternativas creadas para combatirlos están dando resultados, pero, como nombramos anteriormente, la necesidad de crear nuevas intervenciones, ¿no? Bueno, el artículo 2, la política de lucha contra el fracaso escolar, programas especiales o cambios profundos del sistema y la educación. Bueno, el artículo empieza hablando un poco sobre la cuestión del fracaso escolar, ¿no? De que hace hincapié sobre que no solamente el mérito personal no es la única cuestión, ¿no? A la hora de tener éxito o fracaso, sino que influyen muchos otros factores a la hora de ese aspecto. Luego trata de hablar sobre que desde la implementación de la LOCSE en 1990 se aumenta el número de programas, ¿no? El PDC y el PIP. Esto conlleva, pues, ventajas y desventajas. El artículo nombra como luces y sombras, ¿no? Pero bueno, al final son ventajas y desventajas. Las ventajas de los nuevos programas, pues bueno, los profesores son capaces de ayudar mejor a los alumnos a comprender los contenidos, es decir, que los profesores son más cercanos a esos alumnos y eso al final lo agradecen los alumnos y se involucran mucho más con esos estudios, ¿no? La participación en los programas les ha permitido recuperar el interés por el trabajo escolar y mejorar sus expectativas de seguir estudiando. Aspecto fundamental, la actitud del alumno. Con estos programas consigues que vuelvan a tener esa actitud por el estudiar, por la escuela. Y al final, estos programas tienen una buena planificación y coordinación entre profesionales, ¿no? Están muy coordinados a la hora de tratar muy bien a estos alumnos con ciertas dificultades al final, ¿no? Pero las sombras, ¿no? Las desventajas de los nuevos programas, ¿cuáles son? Pues que al final estos alumnos pues tienen un lugar marginal en los centros, ¿no? Los de diversificación pues tienen un lugar muy marginal, ¿no? Dentro de los centros. Tiene un tratamiento desigual a los alumnos, eso es cierto, pero bueno, al final los alumnos de la escuela ordinaria, de la educación ordinaria, pues se pueden quejar, pero creo que es una manera en la que los programas tienen para beneficiar un poquito al fracaso escolar y reducirlo, ¿no? Tiene una disminución de carga lectiva, es decir, conseguir el título a priori es más sencillo y lo que conlleva una cierta relajación en el rendimiento escolar, es decir, los alumnos piensan que es muy fácil y que lo van a sacar, sí o sí. Bueno, y una pequeña conclusión del autor, que es que mientras siga habiendo el pensamiento generalizado de que hay alumnos que valen para estudiar y alumnos que no valen para estudiar,
no se afrontará el fracaso escolar adecuadamente. Es decir, se intentará reducir con ciertos métodos, pero si no quitamos ese, ese pensamiento de la cabeza, nunca llegaremos a disminuirlo lo máximo posible, ¿no? El alumno, el artículo hace unas propuestas, ¿no? Es hacer posible una buena enseñanza y unos buenos aprendizajes para todos, pasa necesariamente por hacer posibles asimismo buenos aprendizajes para todo el profesorado, aspecto fundamental. Los profesores tienen que estar muy bien preparados para estos aspectos, ¿no? Para luchar contra este tipo de problemas. La lucha contra la exclusión y a favor de la inclusión, ¿no? Muy importante que empiece ya la inclusión total en los centros, ¿no? Y el objetivo de avanzar en la reducción de la brecha, las desigualdades educativas y garantizar efectivamente el derecho a la educación desaborda los contextos y posibilidades escolares. Bueno, pues estas son las propuestas que el artículo proporciona, ¿no? Por último, pues el artículo 3, ¿no? 3 medidas de eficacia segura contra el fracaso escolar. Bueno, al principio, pues se plantea una duda, ¿no? Pues, se plantea si las escuelas son demasiado exigentes. ¿Por qué se plantea esto el autor? Pues bueno, pues porque en informe PISA tenemos menos fracaso escolar real que la mayor parte de los países europeos, ¿no? Pero luego resulta que según las calificaciones escolares tenemos más fracaso. Entonces, el autor se pone a pensar y dice, pues igual es que las escuelas son más exigentes. Entonces, de esto va el análisis de los datos. ¿Por qué llega a esta conclusión, no? ¿Por qué llega a plantearse esas dudas? Pues porque menos de un 20% de fracaso escolar en España medio de modo objetivo, ¿no? De modo objetivo hay menos de un 20% de fracaso escolar. Con la EGB tenía una tasa de 70% de graduados inicialmente y aumentó hasta un 85%. Y cuando se implementó la ESO, la tasa de fracaso volvió a un 30%. Entonces, se plantea si esos 2 años de la ESO consiguen que el alumno salga más preparado o consigue que sea más complicado conseguir el título, ¿no? Entonces, este artículo simplemente no quiere, no intenta disminuir ese fracaso escolar, sino que intenta erradicarlo totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo quiere? Eliminar la titulación al final de la ESO, un aspecto muy radical. Poner los exámenes de dificultad semejantes a los del examen PISA. ¿Por qué? Porque en el examen PISA tenemos mejores puntuaciones, no hay tanto fracaso escolar, y que bajen ese nivel, como pasó en la comunidad autónoma vasca, donde luego no hay importancia a la hora de encontrar trabajo de ninguna manera. ¿Qué similitudes he encontrado entre los 3 artículos? Bueno, pues que en España se está tratando de reducir ese fracaso escolar con diferentes métodos. Cada uno nombra pues esos diferentes métodos. Y el fracaso escolar no solo depende de la actitud del alumno, ¿no? Como hemos dicho en los tres artículos, sino que todos podemos interferir en ese fracaso escolar. Las diferencias, bueno, pues los diferentes progresos para combatir este fracaso y abandono escolar, cada uno pues nombra diferentes progresos, y luego hay una gran diferencia entre los 2 primeros artículos con el último, ya que el último intenta erradicar por completo y al contrario que los otros que intentan disminuirlo, ¿no? Y bueno, una conclusión personal final es que pues, el profesor es vital a la hora de ayudar a los alumnos para que no aparezca este fracaso escolar o abandono. Directa o indirectamente, como hemos dicho antes, es fundamental el papel del profesor y que siempre hay que seguir informándose sobre estos aspectos escolares porque la información y la investigación es fundamental a la hora de intentar erradicar o disminuir este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado.